Hoy vamos a tomar la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12 y también 1 Pedro 2, versículos 15 y 16. O sea, vamos a tomar esos versículos del capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 11 y 12, versículos 15 y 16. Si usted quiere lo toma en su Biblia y luego coteja con la lectura que tenemos acá. Estamos usando la traducción lenguaje actual y la palabra de Dios para todos. Si usted tiene esa Biblia, pues leámoslo juntos, y si no, lea conmigo. Y el texto que tenemos para esta vez, creo que dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo leímos en la versión Reina Valera 60. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En la versión traducción lenguaje actual dice así: Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Dios les pida cuentas a todos. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Esto leímos en la traducción lenguaje actual y en la palabra de Dios para todos. Tomando en cuenta el tema que tenemos para esta vez, debemos recordar que vamos a hablar sobre la palabra influencia. Y quisiera pensar en la influencia o el poder que debe tener cada persona para acaparar o para tomar la atención de alguien, como para dominarlo en cierta medida. Es allí donde tenemos que considerar la palabra, y usted dirá, ¿pero por qué? Ya lo veremos. La influencia en sí es el dominio del más fuerte sobre el más débil. Simple y sencillo, eso es la influencia. O sea, el dominio del más fuerte sobre el más débil. Diría usted, no puede ser, pues influencia es sinónimo de liderazgo, claro. Pero el caso es que los que no tenemos esa capacidad para liderar, obviamente somos dirigidos por los que sí la tienen. Y entonces resultamos siendo nosotros orientados por otros igual que nosotros, siendo nosotros los que los empoderamos y les damos facultades para que ellos hagan ante nosotros, delante de nosotros, lo que nosotros pudiéramos hacer por cuenta nuestra. Así que le otorgamos derecho a otros, le damos poder a otros para que tomen autoridad sobre nosotros. Y eso es bien importante cuando lo pensamos desde el punto de vista de la influencia. El cristiano debería influenciar a los del mundo, porque los cristianos cuentan con el poder de Dios y fueron creados para dirigir los destinos de este mundo. Amén, así como lo oye. Usted lee la palabra y se va a dar cuenta que Dios, al hacer al ser humano, lo bendijo y le dio poder para gobernar, para tomar dominio sobre todo lo creado. ¿Ha leído usted ese pasaje, verdad? Capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. Ahí encuentra cómo Dios quiso que el hombre desde el principio tenga autoridad para gobernar, para dominar, para liderar, para ir a la cabeza, para influenciar, para que todo se rinda ante sus pies. La intención mía con esto que les estoy tratando de decir hoy es que
tratemos nosotros de estimularnos como creyentes sobre la necesidad de ser leales a los principios y valores cristianos por encima de toda influencia mundana. Esto es lo que leímos en el texto. Fíjense que es necesario que como cristianos empecemos a ver si son los mundanos los que deben influenciarnos a nosotros o somos nosotros los que debemos influenciar a los mundanos. Y de esa manera comenzar a ver quién es el más fuerte y quién debería serlo, para luego ser lo que Dios quiere que seamos. Me llamó la atención cuando estaba pensando en este texto, y no por sí mismo, estoy esperando que Dios nos vaya dirigiendo para que cada uno de los que asistimos a esta comunidad de fe podamos valorar lo que somos por Dios, lo que Él quiere que seamos. Y venía a mi mente algunas cosas como el tiempo en el que estaba hablando el hermano Pedro, y si hablamos esto que Pedro está diciendo, que tendríamos que remontarnos al siglo primero, o sea, al primer siglo, el siglo número 1. Y encontramos allá en ese siglo cosas que si quisiéramos transportarnos en el tiempo, resulta que ahora en el siglo XXI encontramos contextos similares. En aquel tiempo los creyentes eran perseguidos, eran maltratados. Pedro se dirige a los cristianos que viven en varios lugares de Asia Menor y que justo han sufrido el rechazo del mundo a causa de su obediencia a Cristo. O sea, como no los pueden dominar, entonces lo que hacen es rechazarlos. ¿Se da cuenta? Como no los pueden dominar, entonces lo que hacen es rechazarlos. Y ahí tenemos nosotros que considerar hasta qué es capaz, hasta dónde somos capaces y hasta dónde podemos ser aceptables. Porque hay una cosa, nuestra capacidad, y también hasta dónde somos aceptables. Así que Pedro en aquel tiempo está aconsejando a los hermanos que están siendo menospreciados para que ellos se valoren a sí mismos y luego traten de hacer lo que les corresponde para que Dios haga lo que ellos no pueden hacer. Y eso es lo importante aquí. Si nos transportamos entonces hasta este siglo, llevaría para mí una observación, y es que los cristianos ahorita, hay grandes cantidades de personas que ahorita mismo están siendo despreciados por causa del cristianismo, y nosotros los que vivimos en esta parte de la tierra no estamos lejos de que comencemos a ser afrentados y nos vamos a sentir confrontados con fuerzas que en cierta medida van a atentar contra nuestra fe. Es ahí donde tenemos que empezar a considerar quién somos y en qué nos vamos a sustentar y hacia dónde tenemos nosotros que enfocar nuestra mirada. Bien lo decía el hermano Pedro, nos está considerando en la posición y nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Creo que tenemos que hablar bastante al respecto, pero quisiera que nada más traigamos a memoria el mensaje que reciente teníamos. Hablaba acerca de lo que nosotros somos. Somos un pueblo adquirido, fiel sacerdocio, nación santa. Somos una nación que Dios quiso tomar para sí, para ser un pueblo suyo, servidor, y desde esta manera luminares en el mundo, o sea, una lámpara encendida en medio de la generación en la que nosotros estamos. Y aquí diríamos entonces que la palabra influencia de primera plana significaría alguien que tiene capacidad para iluminar y todos lo pueden seguir. Y así que eso tendría que ser el creyente, porque la palabra influencia en sí, viéndola ya definida, es la capacidad que tenemos para influir sobre los demás. La influencia es la capacidad de controlar y aún modificar las percepciones de las demás personas. En este caso, podemos entender desde la palabra capacidad de controlar y modificar. O sea que el cristianismo debería hacer eso, y gracias a Dios cada uno de los que estamos acá nos dimos cuenta que éramos una cosa en el mundo, pero que ahora somos otra en el Evangelio. Entonces el Evangelio fue tan poderoso que modificó algunas formas de ser de nosotros. Y ahí ya empezamos a ver cómo el Evangelio entonces es
influencia sobre el comportamiento y ha controlado y ha modificado algunas cosas en nosotros. En este caso diríamos que la influencia también es el poder que una persona para determinar o para alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es lo que pasó. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad. Eso es lo que hace en sí la influencia. Y usted dirá, ¿por qué nos trajo esa determinación? Porque nosotros tenemos que entender que como personas que estamos en el mundo, lo quisiera llevar a la figura bien simple de una lámpara en su casa. La lámpara inmediatamente que se enciende, ¿qué hace? Disipa las tinieblas. ¿O no es así? O por lo menos las aleja. Es así. Su casa, tan pronto que hay una lámpara encendida, las tinieblas van a estar lejos de donde usted está. Es así, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana o el cristiano tendría que estar dentro de esa posición. Otro ejemplo sería la sal. Todas las mesas son visitadas por la sal. La sal hace un papel muy importante en cada casa. Así que el evangélico debería ser así. Ser la persona que produce bien. Y se los digo porque estamos ahorita en un mundo tranquilo, pero pronto nos vamos a ver en un mundo que no va a ser tan tranquilo. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver cómo nuestros valores son necesarios para mantenernos dentro del campo que Dios quiere que nos mantengamos. Ahorita todo está bien, nadie nos regaña por ir a la iglesia. Nos regañan porque no vamos. Pero va a haber un momento en el que vamos a tener serios problemas a causa de ser cristianos. Pero mientras tanto no los tenemos. Así que tenemos que empezar a cargar nuestras baterías para ser lo que Dios espera que seamos cuando nos llegue el momento difícil. Y de eso es lo que se trata esta palabra. O sea, diciéndolo anticipadamente para que recarguemos nuestras baterías y sigamos siendo nosotros los que tomemos el dominio y el control y que influenciemos al mundo que nos rodea. Amén. Comenzando desde nuestra casa. Tenemos algunas aseveraciones importantes para el desenlace del tema de hoy. Y en primer lugar, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo, nosotros estamos solo de paso por este mundo. Amén. Solo estamos de paso por este mundo. Esto me llevaba a recordar las palabras de Pedro cuando les habló a los hermanos diciéndoles, hermanos, les hablo a ustedes como si fueran extranjeros o como si estuvieran nada más de paso por el mundo. Eso quiere decir que el comportamiento de una persona que no es propia del país tiene sus puntos de observación y de comportamiento. No se mezcla con los naturales. Trata la manera de mantener ciertos estándares para no correr riesgos. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Uno de los riesgos que pudiera atravesar un creyente es olvidarse que pertenece a Dios y comenzar a correr el mismo camino de los demás del mundo y luego ser influenciado por los valores del mundo y perder el derecho de la vida con Dios. Por eso es que el hermano Pedro, después de que ya nos dijo que somos un pueblo especial, ahora nos está diciendo, son un pueblo especial, pero no son de este mundo. Ustedes van de paso. Por lo tanto, no deberían dejarse influenciar por los valores de este mundo. Y espero que cada uno tomemos en serio esto, porque corremos el riesgo de ser influenciados por los valores del mundo. ¿O no es así? Corremos ese riesgo de ser influenciados por los valores del mundo y luego perder nuestra identidad espiritual. En tal caso tenemos que entender, mis hermanos, que vivimos en medio de una generación con valores distintos a los valores nuestros. Es así, ¿verdad? Vivimos nosotros en medio de una generación con valores distintos a los nuestros. Entre nosotros no se vale mentir, pero entre los demás mienten sin problema. ¿Se ha dado cuenta de eso, verdad? Allá afuera se puede mentir sin ningún problema. Se puede hacer daño sin ningún temor, pero aquí no, porque los valores que están acá adentro son los valores del reino de Dios. Por ejemplo, la justicia, la rectitud, la integridad, la fe, la esperanza, los valores espirituales que se dan aquí dentro de nosotros. Y dentro de eso tenemos que entender que nos vamos a comportar entonces como vive un forastero en una tierra que no es su propia tierra y va a enterarse que hay dos culturas de entrada.
la cultura natural de los pobladores y la cultura del que está de visita en esa población. Nosotros tenemos que entender que como creyentes tenemos un comportamiento distinto al de los demás. Eso ya habla por sí solo de los valores de uno y los valores del otro. Los valores del cristiano no se parecen con los valores del mundo. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? Mantener nuestra genuinidad, o sea, ser genuinos como creyentes, hijos de Dios. Esto porque vamos de paso. Amén. Vamos de paso. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta de acuerdo a lo que dice Pedro. Y él dice, no hagan nada que obedezca a los malos deseos, pues esos deseos los podrían llevar a la perdición. Amén. Él nos recomienda eso. ¿Por qué? Porque hay dos culturas. Está la cultura del mundo y está la cultura del evangelio. ¿Cuál cultura nos conviene a nosotros? La cultura del evangelio. ¿Por qué? Porque la cultura del evangelio nos lleva hacia Dios. La cultura del mundo nos lleva al fracaso. Y nosotros como creyentes no podemos mezclarnos. Tenemos que entender que hay una diferencia entre los unos y los otros. ¿Y quién va a estar velando porque esos valores se estén dando en cada quien? Pues nada más ni nada menos que usted mismo, yo mismo. ¿Por qué? Porque soy yo el responsable de mi vida con Dios. Así que nadie me tiene que andar vigilando que ando haciendo mal y que ando haciendo bien, porque al fin de cuentas soy responsable de mi vida ante Dios. Yo tengo que entender eso. Los valores del mundo y los del evangelio son diferentes. Por otro lado, esta generación querrá imponer sus valores a nosotros. Y espero que ustedes me estén comprendiendo algo de lo que les quiero decir, que estén intuyendo, porque vivimos en una generación que, si no ya lo está haciendo, querrá poner o implantar esos valores a nuestros valores y querer que nosotros aceptemos los valores que no deberíamos aceptar bajo ninguna circunstancia. Entonces tenemos que reconocer, esa fue la razón por la que los hermanos creyentes a los que Pedro escribió estaban sufriendo, porque los valores de la iglesia eran diferentes a los valores del mundo, y entonces los del mundo querían que los valores de ellos prevalecieran, y entonces cuando no podía ser, ellos lo que hicieron fue aborrecer, maltratar y hasta matar a los creyentes. Y quiero decirles, mis hermanos, que el mundo va a ser muy sagaz para meter sus valores al reino de la luz, y quizás sin sentir mucha pena vamos a resultar haciendo lo que no deberíamos hacer. Basta, por ejemplo, recordar lo que pasó en el huerto del Edén. Recuerda que había una pareja santita, ¿verdad? Sin problema. ¿Así que pasó con ellos? Llegó una serpiente y con su astucia los engañó, intrometiendo en esos valores que no tenían que ver con la vida de santidad. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron sacados del huerto. ¿Por qué? Porque se mezclaron con los valores que no deberían mezclarse. Ahí ya les llevo a usted esa idea. Y Pablo dijo, hermanos amados, temo, dijo Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes puedan ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted lee esto en 2 Corintios 11:3, donde Pablo se preocupa y dice, temo que la misma serpiente que engañó a Eva, hoy quiera también engañarnos a nosotros. Así, con la astucia que lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. ¿De qué tenemos que hacer? Ser conscientes de que nosotros como creyentes vamos a ser amenazados por las fuerzas del mal para que nosotros hagamos de esos valores nuestras prácticas. Pero tenemos que entender que por más suave que se vea la estrategia, no la vamos a admitir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos certeza, seguridad de que nosotros no somos de este mundo. Vamos de paso y no vamos a permitir que nada nos estorbe en nuestro camino a la patria celestial. No lo vamos a permitir. Pero eso tiene que ser decisión individual. No puede el pastor resolver por usted. El pastor puede darle instrucciones, pero es usted que resuelve al final si va a asumir algún comportamiento que es correcto o no es correcto. Eso ya es usted que asume esa responsabilidad. Eso le estamos diciendo nada más, que hay cositas que tenemos que oír. ¿Pudiéramos ser aborrecidos por la práctica de nuestros valores? Sí. Si fueron aborrecidos aquellos, la pregunta es, ¿qué impide para que nosotros no seamos aborrecidos?
Pues lo mismo es, porque así como ellos fueron aborrecidos a causa de su fe, también nosotros puede ser que en algún momento seamos aborrecidos a causa de la fe. Si ellos sufrieron a causa de su obediencia a Dios, también nosotros pudiera darse el momento en el que seamos aborrecidos y seamos rechazados por nuestra obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener en mente el consejo de Pedro para aquellos hermanos y luego decir lo mismo para nosotros. Bueno, el hermano Pedro nos aconseja que nos cuidemos y que tratemos la manera de portarnos bien cuando estemos con gente que no cree en Dios. Amén. Si usted está con alguien que le quiere implantar algunos intereses de este mundo, evalúelo. Si usted sabe que esa persona no cree en Dios como es usted, entonces simplemente no le siga la corriente. Porque si usted le sigue la corriente, lo que puede hacer es que le va a influenciar a usted, porque eso es influencia. La fuerza del más débil, del más fuerte sobre el más débil. Y si usted no está suficientemente arraigado en la fe de Jesucristo, llega alguien con una teoría que usted no comprende, pudiera ser que usted sea dominado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sabios. Vivimos para influenciar y no para ser influenciados. Puede decir eso conmigo. Vivimos para influenciar a otros y no para ser influenciados por otros. Tenemos que entenderlo porque tenemos la luz de Cristo con nosotros. Así que quiero que lo repita conmigo. Vivimos para influenciar, no para ser influenciados. Tenemos que luchar por lograrlo. Tenemos el poder de Cristo, ¿o no es así? Acabamos de estar adorando al Señor y hicimos muy felices y sintiendo la presencia del Señor aquí con nosotros. Y ese poder que viene a ministrarnos cuando cantamos, ese mismo poder nos debe dar luz cuando estamos ante los más débiles en la fe. Y entonces no permitir que los más débiles nos hagan a nosotros lo que nosotros tendríamos que hacerles a ellos. Que no nos convenzan ellos a nosotros. Nosotros tendremos que convencerles a ellos porque contamos con la luz de Cristo. Amén. Tenemos entonces que ganar. Queremos decirles, mis hermanos, que Pedro nos aconseja procurar nosotros llevar una vida ejemplar entre los vecinos que no son creyentes. Así ellos verán que nosotros tenemos una conducta honorable. Y obviamente va a llegar un momento en el que van a darle honra al Señor. Quisiera recomendarles unas palabras que el Señor le dijo a los del pueblo de Israel en Jeremías capítulo 15. Él les dice: por tanto, así dijo Jehová el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego le dice así: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y luego Pablo está diciendo en Romanos capítulo 12, 21, y dice: no seas vencido de lo malo, vence tú con el bien el mal. Y eso es lo que tenemos que llevar en mente. Así que, mis hermanos, nuestra tarea entonces es actuar como siervos de Dios. Nuestra tarea es actuar como siervos de Dios. Amén. Somos el pueblo del Señor, somos los escogidos del Señor, somos servidores de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comportarnos así como servidores de Cristo. Ni siquiera tenemos que pelear con la gente. Algunos, fíjense ustedes, que se ponen a pelear con la gente. Y yo pudiera, orando, le decía al Señor hoy: Señor, allá dentro de mi corazón, solo que esas palabras no las dije en alto, pero yo le dije: Señor, tú sabes que aborrezco las cosas que tú aborreces. Hay cosas que para ti son abominables y también lo son para mí. A ti te enojan y a mí también me enojan. Amén. Le trataba de decir al Señor: considera mi corazón y mira que hay cosas que yo veo que están malas y así se llaman, y estás en contra tú y también estoy en contra yo. Amén. Y así tenemos que ser como creyentes, saber que fuimos levantados, pero no pelear con los que no tengamos que pelear. La voluntad de Dios es que la vida honorable de nosotros haga callar la ignorancia de los ignorantes o de la gente ignorante. Así que, mis hermanos, tenemos que actuar como siervos de Dios. La gente o las personas que no entienden en la vida cristiana en algún momento pudieran cuestionarnos a nosotros. Pero en este caso, nosotros solamente tenemos la obligación de honrar al Señor. Diga conmigo: honrar al Señor.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar al Señor, no convencer a la gente. De eso, de convencer a la gente, se va a encargar Él a través de su Espíritu. Nosotros lo que tenemos que hacer, diga conmigo, es honrar al Señor, y el Señor se encargará de honrarnos a nosotros y convencer a aquellos de que nosotros tenemos la gracia de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. No contender, sino ser siervos del Señor, adorar al Señor, y el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Quisiera ahondar más, pero vamos a avanzar. Un día el mundo sabrá que nuestros valores tuvieron buenos resultados. Y me llevaba esta declaración a pensar en lo siguiente. Fíjese que estaba nervioso cuando estaba pensando en esto, pero resulta que en la historia encontramos que aún en medio de los juicios divinos hay gente que se ha dado cuenta que Dios sí de verdad está entre su pueblo. Por ejemplo, cuando el arca de Noé. ¿Recuerdan ustedes que llegó un momento en el que los impíos se dieron cuenta que necesitaban el medio de salvación? ¿O no fue así? Así dice la historia. Que cuando la gente comenzó a ver que el agua comenzó a descender y se empezaron a cumplir las palabras de Noé, ¿qué hizo la gente? ¿Se resignó a morir? No. Comenzó a ceder y a buscar a aquel que un día les había dicho que venía peligro. Ya no fue posible que ellos se salvaran. Ya estaba determinado el juicio, pero ellos se dieron cuenta de que aquel hombre tenía razón y que se iban a hundir, y se hundieron. Eso es lo que entendemos. Pero algo más me llevó a pensar en esto. Fíjese que Jesús dijo que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así dijo Jesús. Y cuando usted se detiene ahorita a pensar cómo está la humanidad, eso me dice entonces que Cristo está próximo a venir, porque la humanidad está ahorita como los días de Noé. Amén. ¿Estoy diciendo verdad? Así está la humanidad hoy. Hay pleitos en cuanto a un montón de cosas que no deberían haberlo. Nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la luz de Cristo, tenemos que alzar nuestros ojos y comenzar a ver el panorama que nos rodea, y entonces comenzar a ver que nuestra redención está cerca, porque el tiempo que vivimos hoy está similar al tiempo de Noé. Usted dice que en el tiempo de Noé, se recuerda haberlo leído, que en el tiempo de Noé dice la Biblia que estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo y haciendo un montón de cosas inmorales. Así dice la palabra. De repente vino el diluvio y los mató a todos. Amén. Ellos se dieron cuenta que Noé tenía la razón y lo buscaron. La gran pregunta es, ¿no cree usted que va a llegar un momento en el que la gente se va a dar cuenta que tenemos la razón? Y va a ser un poco tarde tal vez. Ojalá que para algunos no sea muy tarde, pero para muchos sí va a ser tarde. Porque cuando ellos empiecen a tocar la puerta por donde nosotros pasamos, la puerta estará cerrada. Y nosotros estamos a salvo ahí adentro por haber honrado al Señor. Amén. Y ellos se enterarán y se darán cuenta cuando más venga nuestro Señor juntamente con nosotros, lleno de una nube gloriosa. Entonces la misma gente se enterará que lo que decíamos nosotros no eran mentiras, era la verdad. Lamentablemente lo entenderán muy tarde, pero nosotros tenemos que alabar al Señor y honrar al Señor. Así que tratemos de hacer lo que nos corresponde, influir con el amor del Cristo. Y así que quiero ir llegando a la parte final. Fuimos constituidos como pueblo de Dios. Amén. Lo cual nos da la responsabilidad, diga conmigo, de ser diferentes a la sociedad sin Dios. Amén. Tenemos la responsabilidad de ser diferentes a la sociedad que no tiene a Dios en su corazón. Quiere decir que usted y yo tenemos que establecer esa diferencia. ¿O no es así? Usted tiene que hacer la diferencia. Tendremos que reconocer que seremos objeto del menosprecio de esta sociedad, que nuestro comportamiento debe ser equilibrado como siervos de Dios y que debemos buscar la forma correcta de influir en nuestra sociedad. Amén. Tenemos
que portarnos equilibrados como siervos de Dios. Cuando miremos antivalores ante nosotros, no tomemos la piedra más grande del camino. No, tomemos nuestra responsabilidad de no dejarnos contaminar o de influenciar por esos valores que nos puedan hacer daño. Solamente quiero invitarles a ustedes a que luchemos por empezar con nuestra vida. Amén. Comencemos nosotros a ajustar nuestra vida a la voluntad del Señor, a tomar la palabra en serio. Número 2, tratemos de trabajar con nuestra casa, digo nuestra familia, los que están cerca de nosotros. Orientémoslos para que ellos junto a nosotros tengamos la oportunidad de estar donde Dios quiere que estemos. Y si podemos, vamos un poquito más allá con el barrio. Amén. Pero lo primero que tenemos que hacer, y quiero que se tome este mensaje de parte del Señor, seamos como fue Noé. Noé no salvó mucha gente de afuera, pero ¿qué hizo Noé? Salvó su familia. Amén. ¿Y cuántos quieren que su familia sea salva? Amén. Entonces, si no somos como los demás, pero somos como Noé, nos vamos a salvar a nosotros mismos y vamos a salvar por lo menos nuestra familia biológica, pensemos así, o nuestra familia más cercana. Y en esta temporada que vivimos necesitamos implementar los valores del Señor en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestra familia, y el Señor va a honrarnos y Él se encargará de pelear nuestros derechos. Así que ánimo, mis hermanos, seamos una familia, una generación influyente con el poder que Dios nos ha dado. Nos dio esa capacidad para hacerlo. Llenémonos del poder del Señor, llenémonos del conocimiento del Señor y seamos la gente que Dios quiere que seamos en esta generación. Y el Señor se va a glorificar cuando nosotros hagamos la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado para esta vez. Gracias por ayudarnos a ver tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir en esta vez que si la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás, yo creo que debemos aprovechar este tiempo y el poder que hemos recibido o que deberíamos recibir en este tiempo para poder ser luz y sal de este mundo. Ayúdanos, Dios, para que podamos entender a qué nos ha llamado. Nos ha llamado para ser un pueblo especial, un pueblo que te sirve. Ayúdanos para ser la gente que no se deje vencer por lo malo, sino al contrario, venza con el bien el mal. Ayúdanos para entender que debemos luchar porque las fuentes de energía negativa no vengan y nos quieran convencer, nos quieran persuadir. Al contrario, ayúdanos, Señor, para llenarnos del poder que viene de lo alto. Y de esa manera seremos la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias esta tarde, gracias esta ocasión, gracias en esta vez por darnos la bendición y la oportunidad de entender que como personas creyentes podemos influir en una sociedad que se pierde a causa de la ignorancia, a causa del desconocimiento de tu palabra. Para eso nos levantaste a nosotros, para influir en este tiempo y ser como una lámpara que se enciende en casa para alumbrar a todos los que están junto a ella. Así que ayúdanos, Señor, a echar de ver, a poner en práctica aquello que es necesario. Te honramos en esta tarde y gracias por esta reflexión que nos permites hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.